Y paz. Vamos en esta noche a estudiar o a continuar, con el estudio de la epístola a los Efesios. Y vamos a estar estudiando el capítulo 2 desde el versículo 11 hasta el versículo 22. Esa es la parte que vamos a estudiar hoy como para concluir el capítulo 2 de la epístola de los Efesios. La semana pasada estuvimos viendo lo que la epístola a los Efesios nos enseña sobre nuestra vida pasada y sobre lo que Dios hizo por nosotros. Podríamos decir que Efesios 2, del 1 al 10, nos habla de nuestro pasado, pero también nos habla de nuestro presente. Y el capítulo que estudiamos la semana pasada termina resaltando la gracia de Dios, cómo el Señor nos salvó, cómo el Señor nos resucitó con Cristo y cómo el Señor mostró para con nosotros su misericordia, ya que estuvimos viendo de que estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos una vida controlada por Satanás. Andábamos según nuestro propio corazón. Y lo más terrible era que estábamos bajo la ira de Dios. Pero estuvimos viendo que todo esto cambió, hubo un cambio. Cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y nos salvó para la alabanza de su gloria. Ahora hoy vamos a ver en el capítulo 2, del 11 al 23, cuál es nuestra posición que tenemos hoy en Cristo. Entonces vamos a leer. Dice el verso 11: Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, como venía diciendo, ahora que hemos sido salvados por la gracia, ahora el apóstol Pablo nos va a hablar aquí sobre nuestra posición en Cristo. Pero antes de hablar de nuestra posición en Cristo, Pablo nos vuelve a recordar ahora lo que éramos. Entonces, es interesante ver cómo el versículo 11, Pablo nos llama a acordarnos de lo que éramos nosotros antes de haber sido salvados por el Señor. Entonces el versículo 11 dice: acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces acá Pablo vuelve a tocar nuestra vida pasada, pero ahora habla de nuestra vida pasada como gentiles, como personas que no pertenecíamos al pueblo de Israel. Por eso dice aquí: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Entonces Pablo nos va a hablar sobre la circuncisión. Y es importante saber, hermano, que para los judíos la circuncisión era algo muy importante, porque fue algo que Dios le mandó a hacer a Abraham como una señal del pacto hecho por él. Los judíos circuncidaban a sus hijos para poderlos identificar como miembros del pueblo de Dios y herederos de la tierra de Israel. Entonces era importante para ellos la circuncisión. Y el no estar circuncidado era una señal de que la persona no pertenecía al pueblo de Dios, ni siquiera estaba bajo el pacto de Dios. Entonces para los judíos la circuncisión era muy importante. En Génesis 17, versículos 9 al 11, mire lo que dice la Escritura. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y
de la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa como el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y entrará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Entonces, era importante la circuncisión, que era una señal de que se pertenecía al pueblo de Dios y que estaba bajo el pacto. Los gentiles eran llamados incircuncisos, como un término de desprecio. Por eso ¿se acuerdan cuando Goliat iba a pelear contra el pueblo, salió a desafiar al pueblo de Israel? David dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar los ejércitos de Yahvé? Lo llamó incircunciso. Era un término, hermano, usado por los judíos como un desprecio por no ser favorecidos por Dios. Entonces ahora Pablo quiere recordarnos, o quiere que recordemos, que no solo estábamos muertos nosotros en delitos y pecados, no solamente estábamos bajo la ira de Dios, sino que no teníamos ninguna esperanza. La única esperanza que había era para el pueblo de Israel, porque legalmente nosotros éramos unos incircuncisos, es decir, personas que no teníamos parte en los pactos que Dios había hecho. Entonces no había esperanza para nosotros por ser gentiles. Otro aspecto que vemos en el versículo 12, el apóstol Pablo usa la expresión sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Qué tremendo, ¿no? Porque los judíos tenían una esperanza. ¿Y cuál era la esperanza? Que Cristo iba a venir, que el Mesías iba a venir y los iba a liberar. Pero dice aquí que nosotros no teníamos esa esperanza que tenía el pueblo de Israel. Nosotros estábamos sin Cristo. También dice, alejados de la ciudadanía de Israel. Es decir, que tampoco teníamos una ciudadanía. Tampoco la teníamos. Dice que estábamos totalmente excluidos, alejados de la ciudadanía de Israel, ya que Dios solamente había escogido en aquel tiempo de la Escritura una sola nación, que era la nación de Israel. Entonces estábamos en Cristo, pero aparte no teníamos una ciudadanía de parte del Señor. Estábamos sin una ciudadanía, estábamos excluidos, porque Israel era la única nación que Dios había escogido. También dice, ajenos de los pactos y de la promesa.
Dios llamó a Abraham e hizo un pacto, ¿verdad? ¿Qué es un pacto? Es un acuerdo, una condición. Y Dios hizo un pacto con él y le dio promesas a Abraham. Y le dijo: te bendeciré a ti y a tu descendencia. Sin embargo, nosotros como gentiles, como gente que no pertenecíamos al pueblo de Dios, porque no nacimos en Israel, sino que nacimos fuera de él, dice que estábamos ajenos a los pactos. Entonces miren los detalles que Pablo da aquí en el verso 12. Estabais sin Cristo, estabais alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos y de la promesa, porque solamente las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque Israel gozaba de una esperanza. ¿Cuál era la esperanza? Que Dios les había prometido que los iba a bendecir, que iba a hacer de ellos una gran nación. Pero para nosotros, hermanos, no había esta esperanza. La esperanza era para el pueblo de Israel. Prácticamente, hermanos, nosotros no teníamos ningún futuro. Pero la última frase dice: sin Dios en el mundo. Es decir, que nosotros estábamos desamparados, sin Dios en el mundo. Dios se le reveló a Abraham y se le reveló al pueblo de Israel. Y ellos podían decir que tenían a Dios, que conocían a Dios. En cambio, hermanos, nosotros no podíamos decir eso. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos sin Dios en el mundo. El Dios de nosotros no era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eran otros dioses, de madera, de cartón, los dioses de las naciones. Entonces Pablo nos recuerda no solamente que éramos incircuncisos, no estábamos en el pueblo de Dios, sino que estábamos sin Cristo, estábamos alejados de Israel, de los pactos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era, hermano, nuestra condición. Y se puede decir que legalmente nosotros no teníamos ninguna esperanza. Nosotros no éramos herederos de nada. Sin embargo, el verso 13 le da un cambio de 180 grados a nuestra vida. Porque aparece allí otro pero. ¿Se acuerda que la semana pasada estábamos muertos en delito y pecado? Pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida con Cristo. Sin embargo, aquí vemos otro pero. Pero ahora en Cristo. Es decir que esta condición de alejamiento, de ser excluidos, de estar sin Cristo, de no tener ninguna esperanza, ahora cambia, da un giro en Cristo. Por eso es importante esta palabra que hemos venido escuchando en toda esta carta: en Cristo. Si no fuera por el Señor, hermano, realmente nosotros
estaríamos perdidos. No había para nosotros, hermano, ninguna esperanza. Pero ahora entonces en Cristo todo cambia a nuestro favor. Ahora en Cristo tenemos una posición diferente a la que teníamos antes. La posición que nosotros teníamos antes era desprovisto, ¿verdad?, de todo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Qué glorioso, hermano, saber que gracias a nuestro Señor Jesucristo y a lo que Él hizo por nosotros en la cruz, ahora nuestra posición es diferente. Ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Entonces pudiésemos decir, hermano, que todo ocurrió gracias a la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Porque cuando se habla esta expresión que dice por la sangre de Cristo, nos está hablando de qué? De su obra en la cruz. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz es la que nos acerca al Padre, nos acerca a las promesas, a todos los privilegios que Dios tiene reservado para los que le aman. Eso fue lo que hizo que cambiáramos de posición en Cristo. Por eso es que es importante estar en Cristo. El asunto no es estar en una iglesia, en una religión. El asunto es en estar en Cristo. Una vez el hermano Jaime Castaño y yo estábamos por allá en un mercado, en una plaza de mercado, repartiendo tratados evangelísticos. Y el hermano le dio un tratado a una mujer. Y la mujer le dijo: yo soy Pentecostal Unida. Y el hermano le dijo: pero estás en Cristo. No, que yo soy Pentecostal Unida, pero estás en Cristo, conoces a Cristo. No, pero es que, mujer, conoces al Señor. Y la mujer no sabía qué responder. Porque el asunto no es estar en una religión, el asunto es estar en Cristo. Porque la palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo siempre digo a la gente: yo no vengo a ofrecerle a ustedes una religión, yo vengo a ofrecerle a ustedes un Salvador. Porque la palabra dice que a nosotros se nos mandó a predicar a Cristo y a este crucificado. Porque el único que puede salvar al hombre es Cristo. Entonces nosotros estamos llamados a hablar de Cristo. Y si la persona cree en Cristo, entonces viene a estar en Cristo. Y ahora es de Cristo. Y tiene todos los privilegios que Cristo le da a los que son de Él. Entonces, gracias a la sangre de Cristo, dice, nosotros hemos sido hechos cercanos. Y luego el verso 14 al 16 nos habla de las provisiones
de la cruz. Es decir, cuando Cristo murió en la cruz, como estuvimos hablando aquella vez en Colosenses, no solamente perdonó nuestros pecados y nos libró de la condenación, no, hay muchas cosas más que la obra de Cristo hizo a nuestro favor. Y aquí la vemos, dice el verso 14, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Entonces la obra de Cristo trae la paz, no solamente la paz de nosotros para con Dios, porque ciertamente la palabra dice, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que hizo la paz para con nosotros y el pueblo de Israel, porque también éramos enemigos. Y dice aquí, derribando la pared intermedia de separación. Algunos han dicho que la pared intermedia de separación era que en el templo de Jerusalén había una pared que separaba los judíos de los gentiles, y ningún gentil podía entrar al patio donde se adoraba con los judíos, sino que los gentiles estaban aparte, tenían una pared que los separaba. Hoy día todavía ahí en el Muro de los Lamentos, ellos también tienen sus cosas para separar los gentiles del pueblo de Israel. Entonces dice que el Señor hizo la paz. Dice aquí, porque Él es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Es decir, que la obra de Cristo en la cruz logró hacer de ambos pueblos, de judíos y gentiles, un solo pueblo. Y dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades, porque éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Y dice aquí, y mediante la cruz, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Es decir, que la obra de Cristo logra hacer un nuevo hombre, que es lo que nosotros llamamos hoy día el cuerpo de Cristo. Somos un cuerpo, y el cuerpo de Cristo está compuesto tanto de judíos como de gentiles. Y dice, haciendo la paz, porque el único que le puede dar paz al hombre es el Señor. El Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Entonces el único que le puede dar paz a nuestro corazón es el Señor, solamente Él. Sin Cristo el hombre no tiene paz, no tiene esperanza. Así tenga mucho dinero, así tenga mucho prestigio, si no tiene a Cristo, no tiene nada. Y el 16 dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Me llama la atención esto porque, aunque los judíos eran religiosos,
aunque los judíos tenían ciertos mandamientos y ciertas promesas, ellos en su naturaleza pecaminosa también eran enemigos de Dios. Me llama la atención esa parte, que el Señor vino a reconciliar a ambos, porque la Escritura dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero mire lo que dice: al judío primeramente y después al griego. Entonces se deja de ver aquí que aunque eran judíos, aunque guardaban los mandamientos, aunque pertenecían al pueblo de Dios, también eran enemigos de Dios, porque aquí dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, y por eso la palabra dice: los rogamos en nombre de Cristo, reconciliados hoy con Dios. Cuando andamos sin Cristo somos enemigos de Dios, la palabra lo dice. Somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo ha logrado hacer una obra grande en la cruz. No solamente el Señor murió por nosotros, sino que también el Señor hizo una obra en nosotros. Y el verso 17 dice algo también muy importante: y vino y anunció las buenas nuevas de la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Entonces, cuando nosotros leemos este verso 17, me llama la atención. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio no es solamente para los que estaban lejos, sino también para los que estaban cerca. Dice: anunció las buenas nuevas, es decir, anunció el Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De manera que aquí se habla que hubo un mismo mensaje para todos, tanto para los judíos como para los gentiles. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca. Y el 18 dice: porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es decir, que es por medio de Cristo que podemos acercarnos a Dios, que podemos tener entrada. No solamente los gentiles, sino también los judíos. Romanos 5:2 dice que nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia. Vamos a leerlo. (5:2)
El versículo 1 dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe en esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es solamente, como hemos leído aquí, por la fe en Jesucristo que el hombre y la mujer tienen entrada al Padre. Entonces dice aquí el 19: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, ya no somos extranjeros. Al principio estábamos leyendo lo que éramos nosotros: incircuncisos, sin Cristo, sin esperanza, ajenos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esta palabra benedizo es una persona extraña, una persona que es extraña, ajena. Entonces ahora nuestra posición en Cristo es distinta. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Como decía la otra vez, hermano, ahora nosotros sí somos de buena familia. Porque la gente dice: yo soy de buena familia, pero ningún pecador es de buena familia. ¿Acuerdan? La única buena familia es la familia de Cristo, los que han sido salvados y redimidos por Él. Y vio como dice el pasaje: somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esa es nuestra posición. Y por eso la palabra dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque tampoco le conoció a Él. Y dice que ahorita no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero cuando se manifieste, entonces el mundo va a ver lo que somos. Conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hermanos, yo pienso que esto no es pocas cosas, ser miembro de la familia de Dios. Y esto se logra solamente es por la fe en Cristo, por haber oído el Evangelio y haber creído en Cristo como nuestro Salvador. Y el 20 dice que no solamente somos miembros de la familia de Dios, sino que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, que ahora nosotros somos piedras vivas de una edificación que el Señor está haciendo. El Señor le dijo un día a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está hablando de que el Señor iba a edificar su iglesia en un futuro. No dijo edifiqué, sino edificaré. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces el Señor hace de nosotros, que hemos creído, unas piedras vivas que están edificadas sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué dice la principal piedra del ángulo? Porque resulta que los templos de la antigüedad tenían una piedra que era angular, y esa piedra hacía que el edificio
se mantuviera firme. Entonces nosotros no estamos edificados sobre una religión, sino sobre una persona. Y esa persona es Jesucristo. Yo siempre lo digo cuando predico por ahí el Evangelio. La religión es el hombre buscando a Dios, pero el Evangelio es Dios buscando al hombre. Y cuando Dios nos busca y nos salva, entonces nos pone en su edificio, en su edificación. Y ahora somos edificados bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo. Porque si nosotros quitamos a Cristo, hermano, sin Cristo no hay nada. Sin Cristo estamos perdidos. El 21, en quien todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es decir, que el Señor no solamente nos salvó para perdonarnos nuestros pecados, no solamente nos salvó para traernos a su casa, a su familia, sino que el Señor nos salvó con el propósito de que nosotros seamos una morada para Él. Y Él dice aquí que este edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Por qué va creciendo? Porque cada día que una persona cree en Cristo es añadida a la iglesia. La gente cree que la iglesia es un gran edificio, porque eso es lo que dice la cartilla escolar. Cuando usted empieza el kinder o el jardín, como dicen aquí, usted le pone ahí, dice, y de iglesia, y le ponen una capilla. Entonces la gente cree que la iglesia es esa capilla, pero no, la iglesia es hombres y mujeres salvados por Cristo. La palabra iglesia quiere decir asamblea de llamados, fuera. Asamblea, reunión de llamados. Entonces el Señor está edificando su iglesia. Y la iglesia somos usted y yo. Y son todos aquellos que han creído. Entonces dice el verso que el edificio va creciendo a medida que la gente va creyendo en el Señor, van siendo parte de la iglesia. Si una persona quiere ser parte de la iglesia, tiene que creer en Cristo. Tiene que saber que Cristo murió y resucitó. Y tiene que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y ahí va a ser parte de la iglesia. Y dice, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Porque esta edificación no es una edificación individual, sino corporativa. Estamos siendo edificados. ¿Para qué? Para una morada de Dios en el Espíritu. Y esta realidad se va a ver más plenamente cuando los planes del Señor, los cuales hemos visto aquí en Efesios, se hayan concluido. Cuando veamos la nueva Jerusalén descender del cielo, donde dice que Dios morará con los hombres. Ellos serán su pueblo y Él mismo será su Dios. Y estábamos oyendo el domingo pasado que esa nueva Jerusalén no es otra cosa sino la misma iglesia. El Señor le dijo a Juan, ven acá y te mostraré la desposada del Cordero. Y cuando Juan vio
dice que vio la nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa ataviada para su marido. Porque el objetivo de Dios es habitar en nosotros, vivir en medio de nosotros, que nosotros seamos su pueblo y que Él sea nuestro Dios. Entonces fíjense cómo el Señor nos va llevando a ver en la palabra que no solamente el Señor nos salvó para perdonar nuestros pecados, no, sino que su propósito es que nosotros seamos una morada para Él, donde Él habite en medio nuestro. Pero todo esto lo ha logrado Cristo por medio de su obra en la cruz. Entonces, qué importante, hermano, cuando vemos este pasaje de Efesios 2, del 11 al 23, es como el complemento de lo que hemos venido estudiando en Efesios. Primero, estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos sin Dios en el mundo, esclavos de Satanás y bajo la ira. Pero Dios nos salvó. Pero había otro problema. Por ser gentiles, no teníamos ningún privilegio de ser parte del pueblo de Dios, de gozar de las promesas de Dios y de sus bendiciones. Pero Cristo logró, por medio de su muerte, acercarnos, incluirnos a su familia, al pueblo de Dios. Y ahora, gracias a la obra de Cristo, estamos siendo edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Pero qué privilegio, hermano, hemos tenido nosotros. Y qué privilegio tienen los que aún no han oído y no han creído, que si ellos creen en Cristo, van a ser salvados. Y no solamente van a ser salvados, sino que van a recibir una herencia que ha sido prometida desde antes de la fundación del mundo. Y van a ser parte del templo, de la casa de Dios, donde Dios quiere morar. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con ese propósito, de poder habitar en él. Por eso fue que Dios lo hizo a su imagen y a su semejanza. Alguien dice que los guantes tienen la imagen de una mano y sirven para contener esa mano. Tú dices que Dios hizo al hombre a su imagen para que el hombre pudiera contenerlo a él. Lo que pasa es que el hombre, a causa del pecado, cayó en ruina. Pero ahora Cristo ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora Él nos acerca por la fe al Padre mediante la obra de su cruz. Entonces parece mentira que sin la obra de Cristo no hay nada. Pero ahora en Cristo, me gustó esa frase, hemos sido cercanos. Pero no solamente nosotros los gentiles, sino también los judíos. Porque la palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude para seguir viendo en esta epístola de los Efesios que estamos estudiando todas las cosas que hemos recibido de parte del Señor, y todo por pura gracia, porque en nosotros no hay mérito alguno. Todos los méritos vienen de Él. Por eso dice que nosotros hemos sido salvados
para la alabanza de su gloria. Porque toda la gloria y la honra le pertenece al Señor. Por eso dice Apocalipsis: digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra, porque tú fuiste inmolado, tú nos has salvado, nos escogiste para poder ser linaje de Dios. Entonces damos la gloria al Señor y la gracia al Señor por lo que Él ha hecho por nosotros, por lo que Él es, hermano, no por lo que somos nosotros. Nosotros simplemente éramos pecadores, perdidos, alejados de Dios. Pero Él ha tenido misericordia. Y ahora nuestra posición en Cristo, hermano, es una posición de privilegio. Miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y estamos siendo edificados para hacer una morada para Dios en la eternidad. Qué privilegio, ¿eh? Entonces, que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Te damos las gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, que vino, Señor, y nos trajo el Evangelio, y que habiendo creído en Él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice: hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Te damos gracias, Señor, porque siendo ajenos a las promesas y a los pactos, ahora, Señor, tú has hecho un nuevo hombre, y ese nuevo hombre es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, donde has incluido tanto a judíos como a gentiles, para que sean una morada para ti. Te alabamos, Señor, y te glorificamos por lo que en esta noche hemos podido ver en tu palabra, Señor. Señor, nuestra vida pasada, nuestra vida presente, pero también nuestra vida futura, Señor. Recibe la gloria, Señor, en esta noche, y la alabanza, que te la damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.